Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a Creative Idea. Hoy vamos a pintar una bandeja sobre plástico. Vamos a utilizar esmalte acrílico de la línea Eterna. Vamos a comenzar. Como ven, es una bandeja redonda de plástico. La pueden comprar en los chinos, yo ya la tenía, pero la pueden comprar en cualquier bazar. Es muy económica. Para empezar vamos a pintar toda la bandeja de color negro. Vamos a utilizar estos dos colores, rojo cereza y coral. Lo que estoy haciendo ahora es un bosquejo de dónde van a ir ubicadas las flores. Ahora sí vamos a empezar a pintar. Yo tengo un pincel que es lengua de gato, bastante larguito, y me viene bárbaro para este trabajo. Vamos a hacer un círculo pintando con rojo y con una pizquita de negro. Vamos a hacer una pincelada, 2, 3. Apoyamos el pincel, los deslizamos. Observen la pincelada, apoyamos el pincel y lo levantamos suavemente. Les aconsejo que practiquen sobre una radiografía con acrílicos. Van practicando las pinceladas y lo pueden, al terminar de hacer las pinceladas, lo borran con un trapito húmedo, sale toda la pintura y pueden de esa manera tomar un poco de practicidad. Voy a acercar la imagen para que ustedes puedan ver muy bien. Espero que lo hayan podido captar bien en cámara lenta la pincelada. Esa es la forma de practicarlo, es apoyar el pincel y levantarlo suavemente. Realizamos las mismas pinceladas con el color azul ultramar. Y ahora pasamos al color amarillo. Y como ven, siempre es la misma técnica. Mientras que terminamos de hacer las flores, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, que también le des clic a la campanita para que YouTube de esa manera te avise que he subido un video nuevo. Espero que te suscribas, que compartas el video para que, bueno, a las que les interese pintar sepan que hay un lugar para poder ver cómo se hace. Ahora sí vamos a continuar. Antes de continuar pintando las flores, porque falta como 2 etapas más, vamos a pintar las hojas. Vamos a hacer pinceladas, miren qué fácil. Apoyamos, levantamos, hacemos como si fuera una gota. Esta técnica de pintar las flores se llama Sóstovo, viene de Rusia. Resulta que en esa ciudad o en ese pueblo Sóstovo hacían estas flores en bandejas, en distintos utensilios de cocina y luego lo vendían a la gente que iba a visitar el pueblo. Es originaria de ese lugar. Y bueno, yo quise hacer, si bien no soy una experta, quise hacer un símil pero con esmalte acrílico. En realidad ellos pintaban con pigmentos y también la pintura la preparaban ellos mismos con pigmento y aceite de linaza. En la segunda etapa de esta flor vamos a agregar coral y vamos a pasarlo por encima del amarillo. Van a ver cómo los dos colores se van fusionando. En la flor roja vamos a hacer lo mismo pero con el color amarillo. En el azul vamos a agregar una pizca de blanco y vamos a ir
haciendo las pinceladas sobre el color azul ultramar. ¿Querés saber cómo pintar flores? Bueno, te invito a que le hagas clic acá y vas a ver, hay varios videos para pintar flores, así que siempre vayan acomodándose a el objeto que van a pintar, o sea, lo giran, se acomodan bien para tener un buen pulso al pasar el pincel. Si no se animan a pintar con esmalte acrílico, lo pueden hacer con acrílicos decorativos, también de la línea Eterna, que son buenísimos y son muy cubritivos. Ahora vamos a superponer el color blanco arriba de todas las flores que pintamos. Ahora vamos a pasar a las hojas, vamos a pintar con verde oscuro, realizando las mismas pinceladas que realizamos anteriormente. Al mismo verde le agregamos una pizca de blanco y hacemos las siguientes pinceladas.
Vamos a aguar un poquito la pintura blanca con una pizquita de verde, son colores entremezclados de los cuales usamos, y vamos a hacer unas líneas con un pincel muy finito. Es conveniente usar un liner que se le dice que es largo, un liner número 1 o 0,5, y vamos a ir haciendo distintas líneas alrededor de las hojas y las flores. Con esmalte acrílico color oro vamos a hacer unas gotas. Para esto vamos a utilizar un pincel número 2 redondo. Para proteger esta bandeja vamos a utilizar goma laca incolora. Luego los pinceles los podemos lavar, primero enjuagar con alcohol y luego lavarlo con agua y jabón. La goma laca incolora de la línea Eterna va a hacer que se impermeabilice bien la bandeja o la superficie donde ustedes estén pintando, para que no corra riesgo de descargarse la pintura ni estropearse. Este producto no amarillenta, se va a mantener con mucho brillo, y también podemos colocar cualquier cosa que tenga humedad porque no va a pasar nada, la pintura va a seguir intacta. Llegamos al final de esta bandeja preciosa que nos quedó. Acuérdense siempre de protegerlas con, en este caso, laca incolora. Y va a quedar resistente hasta los lavados. Así que te mando un beso grande, un abrazo gigante y nos vemos el domingo que viene. Chau, chau.